Maravilloso Jesús, milagroso Señor, solo llenas el lugar de tu presencia y haz descender tu poder a los que estamos aquí. Maravilloso Jesús, milagroso Señor, y llenas el lugar de tu presencia y haz descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, en lo que harás. Sobre tu pecho, en mí recibe toda
Hola, ¿qué tal, queridos amigos? ¿Cómo están? Les bendecimos en esta tarde. Gracias por estar con nosotros en este día de transmisión, en este día de escuchar la preciosa palabra de nuestro buen Dios. Y bueno, en esta hora yo quiero compartirle un tema que se titula, permítame tantito, nada más deje encuentro aquí es que si no le pongo, ahí está, sale. El tema de este día se titula Dios me salvó, pero también Dios me dio un propósito. Querido hermano, amigo que me estás escuchando, Dios nos salvó. Dios vino a esta tierra, pero vino a esta tierra con un propósito. Tenemos que saber cuál es ese propósito que Dios tiene para nosotros y en el proceso de ese propósito vamos a tener que pasar por procesos, pero en los procesos que vamos a pasar para alcanzar el propósito, muchas veces no son tan agradables como nosotros quisiéramos. Muchas veces quizá vamos a creer que Dios nos abandonó, nos dejó solos, pero la verdad es de que nada de eso es verdad. Mire, vamos a ir a la escritura. Dios me salvó y me dio un propósito. Vamos a ir a la escritura en el libro de los Salmos, Salmos capítulo 105. Salmo 105 en el verso 7. Dice la palabra del Señor. Déjenme muevo esto aquí tantito. Ahí está. Salmo número 105 en el verso número 7. Dice la palabra de la siguiente manera. Él es Jehová nuestro Dios. En toda la tierra están sus juicios. 8. Se acordó para siempre de su pacto, de la palabra que mandó para 1000 generaciones. De la palabra que mandó para 1000 generaciones. Es decir, Dios en verdad habla hasta el día de hoy. En verdad la palabra del Señor se escucha, la sentimos, nos habla al corazón y la palabra del Señor en todo momento está sobre nosotros. El día de hoy, pues, vamos a hablar cómo Dios, perdóneme. Dice que Dios habla y siempre ha hablado. Él hizo una promesa. La promesa que hizo Dios es que les habló y les dio una promesa a su pueblo. Ahora, ¿cuál es la promesa que le dio a su pueblo? La promesa que le dio a su pueblo es y será siempre entregarles la tierra de Canaán, es decir, introducirnos a esa tierra que fluye leche y miel. Pero esa promesa que Dios les dio habla de su propósito, del propósito del corazón de Dios para con cada uno de nosotros. Ese es el anhelo del corazón de Dios para su pueblo, introducirnos a la tierra de Canaán. Pero ¿a quién está hablando en primera persona? Está hablando a Abraham y está hablando a Sara. Ellos estaban viejitos, no podían tener hijos, pero Dios obraría un gran milagro porque de ahí nacería el pueblo judío. De ahí nacería la nación de Israel. Canaán en aquellos tiempos era la tierra más fructífera. Pero hay un detalle. Dios dio la palabra, pero para que se cumpliese esa palabra tuvo que haber también un proceso. Para que se cumpliera la palabra, tuvo que haber un proceso. Entonces, la palabra del Señor nos sigue diciendo en el verso 16. Dice, trajo hambre sobre la tierra y quebrantó todo sustento de pan. ¿Qué hizo Dios después de dar la promesa? Después, acuérdense que ya no estaba, se la dio a Abraham, se la dio a Sara, pasó Abraham, Isaac, Jacob, y después de Jacob
fue cuando empieza a hablar y a cumplirse y a formarse un proceso para alcanzar esa promesa. Faltarían todavía 430 años todavía de esclavitud en Egipto, pero todo comienza con un proceso para que se cumpla la palabra de ese buen Dios, ese Dios de misericordia, ese Dios de gran poder. Eso es lo que va a hacer nuestro buen Dios. Dios va a hacer algo grande, algo poderoso, y para ello va a permitir que usted y yo pasemos por ese proceso. Hubo un proceso, ¿y cómo comenzó el proceso? Trajo hambre sobre la tierra. Versículo 17 dice, y envió un varón delante de ellos a José, que fue vendido por siervo. Órale, o sea, trajo hambre sobre la tierra, pero envió a aquel lugar a un hombre. A un hombre llamado José. Dice, afligieron sus pies con grillos, en cárcel fue puesta su persona hasta la hora que se cumplió su palabra, el dicho de Jehová le probó. A veces Dios no contesta luego lo que nosotros queremos escuchar. A veces Dios no contesta tan rápido. Y a ese tiempo de espera se le llama prueba, se le llama proceso a ese tiempo en el cual usted y yo muchas veces tendremos que pasar. Algunos por desesperados reprobamos. Algunos por desesperados reprobamos. Lamentablemente, si usted y yo reprobamos, nos va a costar muy caro por el resto de nuestra vida. Ahora, Dios les da un propósito, pero también permite toda circunstancia. Esa es la voluntad permisible de Dios. Permite toda circunstancia y genera que en la tierra haya hambre terrible, pero a un hombre le da la revelación de que viene esa necesidad sobre la tierra, esa hambre sobre la tierra. ¿Para qué? Para que se prepare. Ese hombre era el emperador, le dio visiones de 7 vacas flacas, de 7 vacas gordas primeramente, después las flacas. Dios le dio la revelación a Faraón, a alguien que ni siquiera era cristiano. Casualmente Dios manda ahí a José. ¿Para qué? Para interpretar a Faraón su sueño. Génesis 41 dice la palabra del Señor. Génesis 41, en los versos 1 al 4, aconteció que pasados 2 años, tuvo Faraón un sueño, le parecía que estaba junto al río y que el río subía y que del río subían 7 vacas hermosas a la vista y muy gordas y pasían en el prado. Y que tras ellas subían del río otras 7 vacas de feo aspecto y enjutas de carne, y se pararon cerca de las vacas hermosas a la orilla del río, y que las vacas de feo aspecto y enjutas de carne devoraban a las 7 vacas hermosas y muy gordas, y despertó Faraón. Entonces, ¿cuál es el significado de esto? Nosotros lo entendemos porque lo hemos leído, pero vamos a ver qué dice en el versículo 25 de ahí mismo al 27. Dice del 25 al 27, entonces respondió José a Faraón el sueño de Faraón dice, entonces respondió José a Faraón el sueño de Faraón, es un mismo Dios, ha mostrado a Faraón lo que va a hacer. Las 7 vacas flacas hermosas son 7 años y las espigas hermosas son 7 años. El sueño es uno mismo. También las 7 vacas flacas que subían tras ellas son 7 años, y las 7 espigas menudas y marchitas del viento solano, 7 años serán también de hambre. Ese es el significado que le estaba diciendo, ¿verdad? Entonces, ya le da el significado y entonces viene lo bueno. Entonces, en el verso 37 dice la palabra del Señor, el asunto pareció bien a Faraón y a sus siervos,
Y dijo Faraón a sus siervos: ¿acaso hallaremos a otro hombre como este en quien esté el Espíritu de Dios? Y dijo Faraón a José: pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. Le dice: no hay entendido ni sabio como tú estarás sobre mi casa y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo, solamente en el trono seré yo mayor que tú. Dijo además Faraón a José: he aquí yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Dijo además Faraón a José: he aquí yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. José, puesto por el Señor de todo Egipto. José puesto por Señor de todo Egipto. Pero José estaba en la cárcel cuando la familia lo vendió. Ellos jamás se imaginaron lo que iba a suceder con José. Dios le da una palabra al pueblo de Israel que le da propósito a José. Escuche, Dios le da una palabra al pueblo de Israel que le da propósito a la vida de José. ¿Qué es propósito, hermano? ¿Qué es propósito? Propósito es la razón por la cual existes, la razón por la cual existo. Eso es propósito, la razón de nuestra existencia. Ahora, te hago una pregunta. ¿Cuál es la razón por la cual existes? La razón por la cual José existió y el proceso que tuvo que pasar era para librar de la muerte, del hambre a su pueblo, al pueblo de Israel. Pero entonces, en el 105:17 dice que Dios envió a José a Faraón, pero él lo envió a su manera. ¿Cómo lo envió? Primero, sus hermanos lo tachaban de ingreído. Sus hermanos lo tachaban de que era soberbio, de que era altivo, de que cómo es posible que ellos y sus padres se iban a postrar ante él. No lo podían creer. Después lo metieron a una cisterna. Después le llevaron las ropas ensangrentadas al padre, a Jacob, y le dijeron, y él supo que estaba muerto. Él pensó que estaba muerto. Después lo vendieron a los madianitas, donde pasó cierto tiempo. ¿Qué aprendió con los madianitas? Los madianitas eran personas que se dedicaban a vender y a comprar, eran mercaderes que vendían y compraban, y de ahí José aprendió. O sea, Dios te va a llevar por el proceso, y aunque no sepamos cuál es ese propósito, tenemos que pasar el proceso para poder alcanzar nuestro propósito. Entonces, después estuvo con Potifar y después de ahí fue llevado a la cárcel. Ahora, José está en la cárcel. Qué difícil es entender, hermano. Qué difícil es entender que aún en los peores momentos Dios puede sacar algo bueno de ahí. En serio, es muy difícil que nosotros, nuestra cabecita, pueda comprender que en los momentos más oscuros Dios pueda rescatar algo de ahí. Por supuesto que sí, porque todo se convierte en un plan, en un proyecto de Dios para poder alcanzar el propósito que Dios tiene para nuestras vidas. Dios lo envió a su manera. ¿Cuántos quieren ser enviados? Porque muchas veces nosotros decimos: sí, Señor, heme aquí, envía a mí. Necesitamos un pastor para Cancún, envíame a mí. Necesitamos un pastor para Los Cabos, San Lucas, sí, Señor, envíame a mí. Necesitamos un pastor para la China, ahí donde los están matando, Señor, envía a mi hermano, por favor. Él necesita viajar, además él tiene pasaporte. Yo no tengo pasaporte, yo no puedo salir de la ciudad o de México, pues. Entonces, fíjate cómo ve las cosas el ser humano. El ser humano podría ver las cosas que le hicieron a José. Qué mala onda, ¿no? Qué miserables se vieron. ¿Cómo es que vendieron por unas cuantas monedas a su hermano? Si es su hermano. Pero ¿cómo las ve Dios? Dice Dios: mis pensamientos no son vuestros pensamientos. ¿Cómo podemos comprender? Dios le decía a Job, cuando Job le empezaba a decir ciertas cosas como que reclamando en algún momento, no estar de acuerdo en todo lo que estaba pasando. Y le dice, le dice Dios, ¿quieres alegar conmigo? Vamos a alegar. ¿Dónde estabas tú cuando yo formaba la tierra? ¿Dónde estabas tú cuando yo hacía el firmamento? ¿Dónde estabas tú cuando? Señor, pues claro. O sea, nuestros pensamientos no son los mismos de Dios. Dios rebasa
nuestros pensamientos en mucho, no lo podemos comprender, no lo podemos entender. Fíjese lo que dice en Jeremías 29. Jeremías 29 en el verso 4 en adelante. Dice: así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, a todos los de la cautividad que hice transportar de Jerusalén a Babilonia: edificad casas y habitadlas, y plantad huertos y comed el fruto de ellos. Casaos y engendrad hijos e hijas, dad mujeres a vuestros hijos y dad maridos a vuestras hijas, para que tengan hijos e hijas, multiplíquense ahí y no disminuya. Y procurad la paz de la ciudad, la cual os hice transportar, y rogad por ella a Jehová, porque en su paz tendréis vuestra paz, porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: no os engañen vuestros profetas que están entre vosotros, ni vuestros adivinos, ni atendáis los sueños que soñáis. O sea, Dios permite que su pueblo llegue a la cautividad de Babilonia. Y Dios permitió que llegaran por ¿cuánto tiempo? 70 años. Él lo dijo, lo que dejó esclarecido aquí en Jeremías. Clarito lo dejó dicho. Ahora, nosotros pudiéramos pensar, le dice a su pueblo: ahora cásense, tengan hijos, denle esposas a sus hijos y denle esposos a sus hijas. Edifiquen casas y engrandezcan este lugar. Dices, como que estás diciendo: ¿me vas a dejar aquí? O sea, nos vas a dejar aquí en la prueba, nos vas a dejar aquí en la problemática, nos vas a dejar aquí en la situación. Pero sigue diciendo, eso es lo que pensaba el pueblo de Israel. Y eso es lo que usted y yo podemos pensar en algún momento en nuestra vida, al ver que estamos en este proceso, por este proceso, en lugar de irse viendo una lucecita en medio de la oscuridad. No, sino que vamos viendo que se va alargando el proceso, y que pareciera que no tiene terminación. Pero la verdad es que dice en el verso 9, porque falsamente os profetizan ellos en mi nombre, no los envié, ha dicho Jehová, porque así ha dicho Jehová: cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de bien y no de calamidad. Señor, pero si me quieres dejar a mí y a mis hijos aquí en cautividad, ustedes no se preocupen. O sea, para un día para Dios, para nosotros un día son como 1000 años. Para Dios un día son como 1000 años. O sea, un momento de nuestra vida, para Dios no es nada. Y los pensamientos de Dios no es dejarnos siempre en la cautividad. Los pensamientos de Dios no es dejarnos siempre en el dolor. Los pensamientos de Dios no es dejarnos siempre en la prueba. Los pensamientos de Dios, acuérdense que hay un propósito, y el propósito es que seas introducido en la tierra de Canaán, la tierra donde fluye leche y miel. Entonces, que Dios nos ayude a ser pacientes, queridos hermanos, que Dios nos ayude a ser pacientes, porque aún en mi peor momento, algo bueno Dios va a sacar de él. A ver, repita conmigo ahí donde está, mi hermano, repita conmigo: Dios me ayude a ser paciente. Dígalo: Dios me ayude a ser paciente, porque declaro, aún en mi peor momento, algo bueno Dios va a sacar de él. Algo bueno Dios va a sacar de él. No sé cómo lo va a hacer, no sé cómo lo hará. Y la verdad es que ni me interesa. Yo lo único que me interesa es que lo va a hacer de nuevo, que él lo va a volver a hacer. Y Dios manda a José a Egipto. No fue casualidad, fue un plan divino. Fue un plan divino. Lo que tú estás viviendo, lo que yo estoy viviendo, no es casualidad, es un plan divino. Para que tú y yo alcancemos el propósito, vivamos en el propósito y podamos de esa manera darle la gloria a ese Dios de misericordia. Entonces, en el versículo 16 del 105 que estamos leyendo de Salmos, dice: trajo hambre sobre la tierra y quebrantó todo sustento de pan. Entonces dijo Dios: va a venir el hambre, pero yo les di una palabra y no se pueden morir. 16, trajo hambre sobre la tierra y quebrantó todo sustento de pan. Pero él les decía: hey, momento,
Podrá haber hambre alrededor de ustedes en toda la tierra, pero donde ustedes están, ahí no habrá hambre. ¿Por qué? Porque yo tengo una palabra, yo les di una palabra y ustedes no se pueden morir, porque es más importante para Dios su propósito que nuestras propias vidas, hermanos. Es más importante que se cumpla el propósito de Dios. Y eso es lo que nosotros tenemos que ver. Lo más importante es que el propósito de Dios se cumpla. Nuestras vidas, por eso él decía, Apolos regó, Pablo sembró, el otro también, pero al final Cristo es el que da el crecimiento. Cristo es el que da el crecimiento. Entonces va a venir hambre sobre la tierra, pero yo te di una palabra. Va a venir pruebas sobre la tierra, lo que estamos pasando, pero yo te di una palabra que a ti no llegará, que no te tocará. Sí, Señor. Y no se puede morir, porque primero se tiene que cumplir mi palabra. Parece un juego de ajedrez. Yo siempre he puesto el ejemplo cuando una persona está bordando. Si nosotros vemos, estamos en la parte de abajo de la silla y empezamos a ver todos los hilos que cuelgan de ahí y vemos un reguero de estambre. Pero ¿qué pasa si nosotros podemos ver de la parte de arriba y vemos que ya está formando forma de un bosque, que está formando forma de un pescadito, ya está tomando forma de esto, y decimos, wow, qué hermoso se ve? Sí, porque Dios lo está viendo desde arriba en su perspectiva, pero nosotros no alcanzamos a comprender eso. Dice la palabra del Señor en el verso 20, y lo sacaron de la cárcel. Envió el rey y le soltó el Señor de los pueblos y le dejó ir libre. Después en el 21 dice, y lo puso por señor de su casa y para gobernar todas sus posesiones. Lo sacaron de la cárcel, lo pusieron por señor de todo. Dios está previniendo, porque Dios conoce los tiempos. Mandó a José y le dio el favor delante de Faraón. Eso es lo que tenemos que comprender. En el verso 23 dice la palabra, después entró Israel en Egipto y Jacob moró en la tierra de Canaán. Después entró Israel, el pueblo que tenía la promesa, estaba empezando a vivir el hambre, pero se enteraron que en Egipto hay comida y viene en Egipto y wow, sorpresa, su hermano es el segundo de Faraón y se quedan por 430 años. Ay, pareciera mucho, ¿ah? Pues yo lo único que te puedo decir es que muchos de ellos no vieron la promesa. Muchos de ellos no la vieron, pero su descendencia sí la vio. Y hasta estos días se hablan de estos hombres que hicieron el cumplimiento en el cual se vino el cumplimiento de la promesa que Dios les dio, por el cual el propósito fue soltada esa promesa. Ahora, dice la palabra en el 24, dice, y multiplicó su pueblo en gran manera y lo hizo más fuerte que sus enemigos. Allí, en medio de la esclavitud, se multiplicó. ¿Pero qué creen? El problema es que el pueblo de Israel se acomodó, queridos hermanos. Se acomodaron, vivían en lo mejor de Egipto, pero cuando Dios vio la comodidad, dice, a ver, creo que ellos entendieron el proceso, pero no el propósito. Ellos no han entendido el propósito. Se multiplicaron, pero se acomodaron. Y en el verso 25 dice, y cambió el corazón de ellos para que aborreciesen a su pueblo. De parte de Dios cambió el corazón de Faraón. Ya no era el mismo, era otro cuando vino esto. Pero él fue el que endureció para que aborreciera a su pueblo, para que contra sus siervos pensasen mal. Dios cambió el corazón de Egipto para que los aborreciera. Dios cambió el corazón de Egipto a Faraón para que empezara a tratarlos mal. Todo es con un propósito. ¿Por qué Dios está permitiendo esto? Todo tiene un propósito. ¿Por qué Dios está? Hace poquito, en la tarde, me metí al Face cuando yo estaba trabajando en la radio en 620. Yo iba por las siembras de los sembradores de la radio y hay una familia muy querida por Patti, por mí, por el ministerio,
Ellos se dedican a vender comida, quesadillas, gorditas, pambazos, todo ese tipo de cosas en el tianguis. Mi hermana Ángela, mi hermana Gloria y mi hermano Toñito. Y siempre, como 8 años estuve yendo, cada mes iba con ellos. Y cada mes iba con ellos y me tocaba ir a un tianguis, me tocaba ir a otro tianguis, me tocaba ir a otro tianguis, luego me tocaba ir a su casa. Y así estuve muchos años. Y en la mañana nomás abrí el Face, en la tarde, y sucede de que pues falleció mi amigo Toñito. Hoy lo iban a enterrar y de COVID. Y ahí les envió un mensajito a su mamá, a su hermana, y se me salieron las lágrimas, porque la verdad es que no comprendemos el propósito, no, el plan de Dios, no comprendemos el proceso, pero yo sé que hay un propósito, yo sé que hay un propósito, y Dios nos va a permitir que usted y yo vivamos para cumplir ese propósito, hasta donde nos toque vivir, para ver ese propósito. José ya no vio al pueblo salir de ahí, Jacob ya no vio al pueblo salir de ahí 430 años, ellos murieron y ellos se quedaron en esclavitud, ya no lo vieron, pero toda su descendencia, pero se cumplieron, se pusieron los fundamentos para que se cumpliera el propósito por el cual Dios los metió a ese lugar, para librarlos de la ruina, para que no murieran de hambre y para que posteriormente se hicieran fuertes y pudieran entrar a la tierra que Él les prometió. Ajá. Mi esposa ya no pudo ver todo lo bueno y maravilloso que Dios tiene para nosotros como ministerio, pero yo sé que mis ojos lo verán, y si no lo veo yo sé que los que están con nosotros lo van a ver. Yo sé que los que vienen detrás de nosotros lo van a ver. Ellos van a ver lo grande, lo fuerte y por qué se cumple el propósito. Muchos ya no llegaron a haber cumplido el propósito, pero tenemos que luchar como si fuéramos a ver el propósito hecho en nuestras vidas. Tenemos que luchar porque además no importo, yo no importo. Lo que importa son los que vienen detrás de mí, la descendencia que viene detrás de nosotros. Entonces, lo que Dios quiere preservar por encima de todo es su propósito. Él les dio su palabra, pero viene el hambre y Dios ve que se pueden morir, hermano. Él les dio la palabra, introducirlos a la tierra, pero se da cuenta que viene el hambre y dice, estos se pueden morir. Y Él dice, si se muere mi palabra no se cumple. Eso es lo que dijo. Si se mueren estos, mi palabra no se cumple. Y lo que se tiene que cumplir es su palabra. Entonces, ¿qué hace? Los protege. Los protege. ¿Pero qué estaba protegiendo al protegerlos a ellos? Su palabra, su propósito. Ve. Génesis 45:7 sigue diciendo la palabra del Señor. Génesis 45:7 dice la palabra del Señor. Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros prosperidad en medio de gran liberación, para daros vida por medio de gran liberación. Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros vida. Liberación, para daros vida por medio de una gran salvación. Entonces, Dios me salvó. ¿Para qué nos salvó? ¿Para qué organizó este plan tan perfecto? O sea, ¿por qué un plan tan perfecto? Para todo esto. ¿Qué dice Juan capítulo 1, versículo 11? Vamos a ver eso. Juan 1:11 dice la palabra del Señor, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. ¿Para qué organizó este plan? ¿Por qué es que Dios tiene un plan y un propósito? Porque Él tiene un plan y tiene un propósito para tu vida, hermano. Él tiene un plan y un propósito, ¿no? Nosotros no somos el producto de una noche loca de nuestros padres. Nosotros no somos el producto de una noche loca.
Nosotros no nacimos por voluntad de hombre. Nosotros no nacimos por voluntad de varón. Dice que nosotros nacimos por voluntad de Dios. Porque hay un propósito sobre nosotros. Porque hay una palabra ahí sobre nosotros. Y esa palabra se tiene que cumplir. Si la salvación fuera únicamente por la cual Dios nos tocó, nos llamó, para que disfrutáramos, pues entonces los hubiera sacado de Egipto y los tuviera por cualquier lugar haciendo fiestas. Pero no, me salvó, pero me dio un propósito. Le hago una pregunta, ¿usted ya conoce su propósito? ¿Usted ya conoce su propósito? Si ya supo, si ya entendió por qué y para qué lo salvó, José dijo, Dios me usó para darles una gran salvación, para preservar sus vidas. ¿Pero para qué quería preservar sus vidas? Para que se multiplicaran en la esclavitud, pero luego conquistaran la tierra de Canaán, porque ese era el propósito divino. ¿Para qué te salvó? ¿Para qué me salvó? No todos hemos entendido esta parte. El que lo entendió fue Pablo, querido hermano. Pablo lo entendió y lo dejó escrito de una manera magistral, de una manera entendible para todos nosotros en Filipenses. Filipenses capítulo 3, en el verso 12. O sea, ahí está todo. Ahí está todo. Filipenses 3, 12. Dice Pablo, no que lo haya alcanzado ya. No que lo haya... ¿Qué? ¿De qué está hablando? Del propósito de Dios. No que lo haya alcanzado ya. Ni que ya sea perfecto. Sino que prosigo para ver, o sea, sigo avanzando para ver si logro asir. ¿Qué significa la palabra asir? Tomar. Esto. Asir. Para ver si logro tomar aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Jesús nos tomó por algo, nos tomó del brazo y tengo un propósito para ti. Ahora, ¿cuál es ese propósito? Ahí lo dice Pablo. No que ya sea perfecto, sino que prosigo a la meta para ver si de esta manera logro tomar aquello para lo cual fui tomado, para el propósito de Jesús. Para ver si logro completar, para ver si logro hacer, para ver si logro ver, para ver si logro palpar aquello por lo cual Dios me rescató de ahí donde yo estaba. Eso es lo que tenemos que saber. ¿Qué dice? Dios bajó. Dios murió y estando en la cruz pensó en Pablo y le extendió la mano y lo agarró. ¿Para qué lo agarró? Si te das cuenta, el tema central del verso no es que fue salvado. Todo esto, el verso central es que fue salvado. No fue que fue salvado, sino para qué fue salvado. Leámosle una vez más. Fíjese lo que dice. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Prosigo a la meta, es en el verso 12, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. ¿Ah? El tema central de este verso no es que fue salvado. El tema central de este verso es ¿para qué fue salvado? Nosotros podemos decir, wow, qué padre, Él me ha perdonado, qué lindo, Él me ha salvado, qué maravilloso amor, oh, qué amor tan bondadoso, qué misericordia tan grande. ¿Pero para qué?
¿O no muchas veces pudiéramos pensar de esa manera? Bendito Dios, ¿cómo oramos? Muchas gracias Dios porque me alcanzaste, muchas gracias Dios porque me salvaste, muchas gracias porque ya no estoy en tinieblas, Señor, voy a hablar en mi primera persona. Señor, gracias porque ya no me duermo en la calle, gracias porque ahora tengo un techo, gracias porque ahora, Señor, si no es que le digamos a Dios, Dios, muéstranos, me salvaste, pero ¿con qué propósito? Muéstranos el propósito, porque si nos encaminamos y nos enfilamos hacia ese propósito, vamos a ser personas que vamos a disfrutar todo ese proceso, sea el proceso que venga. Cuando no conocemos el proceso, cuando no conocemos el propósito, viene el proceso y te desinflas. Y te dejas caer, y te dejas destruir, y te dejas pisotear por el diablo, porque no conoces el propósito que tienes. No sabes que hay un propósito de parte de Dios. El pueblo de Israel sabía que había un propósito. No iban a estar toda la vida esclavizados, no iban a estar toda la vida en Egipto. Dios les dijo, los introduciré en la tierra de Canaán, la tierra que fluye leche y miel. Ellos sabían que no se iban a quedar ahí. ¿Para qué? Pablo dice, quiero dedicar mi vida a tratar. En esos versículos que leímos, Pablo está diciendo, parafraseadamente, quiero dedicar mi vida a tratar de alcanzar aquello por lo que Cristo me alcanzó. Eso es lo que está diciendo. Y esa es la manera de pensar de nosotros. Tenemos que pensar en esa parte de alcanzar aquello para lo cual Cristo también nos alcanzó. ¿Para qué nos alcanzó el Señor? Hay un propósito en nuestras vidas. Jesús vino a esta tierra con un propósito. ¿Cuál era el propósito? Muchos de nosotros pensamos que el propósito era darnos salvación. Eso era parte del propósito. Pero ¿sabe cuál es el propósito? Se me vino a la mente. Juan, creo que viene aquí en Juan 17, se los voy a decir. No me estén tomando por loco, lo que les estoy diciendo. Ahorita se lo voy a decir aquí con la Biblia en la mano. Se me vino ahorita a la mente. Todos nosotros venimos por un propósito. Déjenlo, lo encuentro. Aquí viene, versículo 3, capítulo 17, versículo 3 del Evangelio de Juan. ¿Cuál era el propósito de Dios? ¿Por qué Jesús? ¿Con qué propósito vino Jesús a esta tierra? Todos nosotros podemos decir sí para salvarnos. Todos nosotros podemos decir para perdonarnos, para derramar su sangre por nosotros en la cruz. Porque Él tenía que ser derramada. Sí, todo eso es cierto. Pero mire la realidad de todo esto. ¿Cuál era el propósito de Jesús? Capítulo 17 en el verso 3. Y esta es la vida eterna. Palabras de rojo, palabras en rojo, palabras de Jesús. Y esta es la vida eterna. ¿Cuál es la vida eterna? Que te conozcan a ti, al Padre, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Y esta es la vida eterna. ¿Qué vino a hacer Jesús? ¿Cuál era el propósito? Dar a conocer a papá. Porque nosotros veíamos a un Dios lejano. Nosotros no, por eso vino a acercarse Él, para que lo viéramos cara a cara. Bueno, aquellos que vivieron hace más de 2000 años en los tiempos de Jesús, para que vieran a Dios cara a cara y pudiéramos saber que está papá y que papá está cada vez más cerca de nosotros. Dar a conocer al Padre. Segunda carta a Timoteo. Él me alcanzó, pero me alcanzó con un propósito. Segunda carta a Timoteo. Dice, segunda de Timoteo capítulo 4 en el verso 7. Ay, perdón, estoy en Tito. Aquí está. 4:7. Dice,
He peleado la buena batalla. He acabado la carrera. He guardado la fe. He peleado la buena batalla. He ganado la carrera. Tenemos una carrera por delante. Y tienes toda una vida, y tengo toda una vida para tratar de llegar a la meta. Tenemos una carrera delante de nosotros. Y tenemos toda una vida para tratar de llegar. Gloria a Dios por aquellos que ya se nos adelantaron porque cumplieron su propósito en esta tierra. Llegaron a su meta. Pero nosotros que estamos todavía aquí necesitamos llegar a esa meta. La salvación, lo hemos predicado, incluye sanidad, liberación, protección. Sí, Señor, muchas gracias por todo esto, pero también incluye un propósito. También incluye el propósito de Dios, el propósito divino para mí en esta tierra. Tenemos que terminar como Pablo terminó. Tenemos que terminar como muchos han terminado, que al final de sus días han levantado la mano dándole la gloria a Dios. Y tenemos que terminar como ellos, porque hay una nube de testigos que están ahí nada más viendo cómo nosotros nos conducimos. Segunda de Corintios capítulo 5, verso 15, dice: y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Segunda de Corintios 5:15 te está diciendo el propósito de Dios para tu vida. Ahí te lo está diciendo, ahí me lo está diciendo con claridad. De manera que nosotros de aquí en adelante, 15, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. ¿Cuál es tu propósito? Que vivas para Él. ¿Cuál es mi propósito? Que viva para Él. Ese es mi propósito. Por eso Pablo decía, porque logro hacer aquello para lo cual fue asido también por Cristo. ¿Y qué es lo que Dios anhela? Vino a salvar al pecador. Entonces tenemos que hablarle al pecador. ¿Qué es lo que Dios anhela? Que nosotros nos presentemos como lo dice Isaías. Presentad vuestros cuerpos en sacrificio vivo, en olor grato, en olor agradable delante del Señor. Dice también en Isaías: y mirará el fruto de su aflicción y quedará satisfecho. El fruto de su aflicción fuimos nosotros. Pero que Él vea, que Él se sienta satisfecho cuando vea un caminar de Yair, cuando vea un caminar de Gris, cuando vea un caminar de Rogelio, cuando vea un caminar de Perla, cuando vea un caminar de cada uno de nosotros, y que estamos cumpliendo, y que vean nuestros matrimonios y que digan: qué buenos matrimonios. Se esfuerzan por hacer mi voluntad, se esfuerzan por llevar una vida santa, son ejemplo a los demás, la gente sabe que son cristianos y no andan dando espectáculo. Sí, muchas gracias, pero también incluye un propósito. Tenemos que terminar como Pablo, para que vivamos para Él. Parte de tu propósito es vivir para Él. Parte de mi propósito es vivir para Jesús. Todo lo que hago tiene que ver con Él. Por eso me casé con Patti. Por eso. Para trabajar para Él. Para darlo para Él, lo mejor de nosotros para Él. Cuando yo la conocí, ella ya trabajaba de tiempo completo en la obra. Cuando ella me conoció, yo ya trabajaba de tiempo completo para la obra. Y Dios nos juntó para que viviéramos para Él. Por eso, para trabajar en su propósito, para trabajar en el propósito de Dios. ¿Por qué no los dejó morir de hambre allá en Egipto? ¿Por qué no los dejó morir de hambre? Se lo voy a decir. Primera de Corintios, capítulo 2, verso 9 en adelante. Dice: antes bien, como está escrito,
cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Tenemos que aprender a escuchar la voz de Dios. Tenemos que aprender a escuchar la voz de Dios. Cuando nosotros llegamos, cuando Pati y yo llegamos a los Héroes Tecámac, no fue algo que haya nacido en mí. La verdad es que no. Yo se los he explicado. ¿Qué fue lo que pasó? Pues yo vine por una siembra hasta Tecámac, perdí el teléfono de la hermanita que venía a ver y entonces yo le digo, le hablo por teléfono a Pati para que me buscara el teléfono. Se tardó un rato, como una hora, y entonces yo andaba merodeando todo por acá, por los Héroes. Y entonces de repente junto a una panadería voy caminando y de repente escucho la voz que me decía, ¿y por qué no aquí? Y yo dije, ¿por qué no aquí? Hasta yo dije, ¿por qué no aquí qué? ¿Por qué no aquí qué? Me quedé así. Posteriormente, bueno, ya me fui. Llego con la hermanita, ya Pati me habla, me da el teléfono. Llego con la hermanita y la hermanita es ella, son 3 hijos, vive con sus suegros, su esposo está en la cárcel, van a una iglesia de acá de Catepec y resulta que muchas veces ya ni van porque no tenían dinero ni para los pasajes. Y ella me dice, ¿por qué no abren una torre fuerte aquí? Me acordé de las primeras palabras y después estas otras palabras. ¿Por qué no abren una torre fuerte aquí? Y al otro día, que era domingo, estaba Pati comiendo con Margarita. Yo subí y pedí mi comida y me siento a comer con ellas y entonces mi esposa le dice a Margarita, Margarita, ayer mi esposo andaba allá por sus terrenos. Y dice, sí, pastor. Le digo, sí, ahí andaba en los Héroes. De hecho, hasta me perdí. Y ella me dijo, yo ya les dije, ahí tengo una casa que no la uso, está vacía. Podemos empezar una casa de oración y una célula. Y si es de Dios, una torre fuerte ahí. Entonces, otra vez dije, no, a ver, espérate, esto no es... Ya en la noche lo platiqué con mi esposa y le dije, oye, esto no es obra mía. Dios me dijo acá... Me dijo con la hermanita y ahorita me están ofreciendo una casa para poder abrir una casa de oración para que si es de Dios se haga. Digo, pues agarrémosla. Y hablamos con el pastor y en medio año después estuvimos acá. Y aquí estamos después de 8 años. Aquí estamos en los Héroes. Entonces tenemos que aprender a escuchar a Dios para que sepamos lo que Él nos concedió. Yo escuché lo que Dios me dijo y es lo que Él me estaba diciendo. Después entendí que toda esa hora que según yo estaba perdido, no estaba perdido, estaba tomando posesión de lo que Dios me iba a entregar, de lo que Dios me iba a entregar. Y no es todo lo que Dios tiene para mí, no es todo lo que Dios tiene para Torre Fuerte, Tecámac, no es todo lo que Dios tiene para nosotros, tiene más. Esto es simplemente el principio. Mi esposa ya no lo pudo ver, pero lo vamos a ver cosas más grandes y después de nosotros van a ver cosas más grandes y después de los que se queden van a ver cosas mucho más grandes porque se tiene que cumplir el propósito de Dios en nuestras vidas, en nuestro ministerio. Entonces, Colosenses capítulo 1, versículo 16. Colosenses 1:16. Dice la palabra del Señor. 1:16 dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios,
sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Si no entendemos el propósito, si nosotros no entendiéramos el propósito, ¿sabes qué hace Dios? Él cambia el instrumento, pero nunca cambia el propósito. Él cambia el escenario, pero nunca su propósito. Puede cambiar de actores en la escena, ¿eh? O sea, si yo no despierto y si no entiendo el propósito, lo que Dios me había dicho a mí, se lo da a otro. Cambia de personajes, pero no cambia de propósito. Otro viene y otro planta. Y quizá no se llamara Torre Fuerte, pero igual, ¿no? Entonces, si no entendemos el propósito, Él cambia de instrumento, pero nunca de propósito. El propósito siempre va a ser el mismo. Asir, tomar aquello para lo cual fui tomado también por Cristo. Como lo dijo el apóstol Pablo. Ajá. Entonces, no se trata, hermanos, la vida cristiana no se trata de que pasemos de panzazo, hermanos. Como en la universidad. Y ya con que me titule, pues ya aunque me titule, acá estos muchachos están en la universidad, Jair y Gris, y ellos no van a pasar de panzazo, porque eso les puede afectar el día de mañana. Imagínense cuando el día de mañana que ellos se gradúen y todo, les den sus diplomas y todo, y que salgan, que sean con honores. ¿Ah? No cualquiera, los grandes bufetes los van a querer para ellos. Y van a decir, bueno, ¿qué? Te doy casa, carro y todo, y órale. Para eso se lo prestas al pastor de repente, ¿no? O sea, también, entonces, no podemos pasar de panzazo. Dios nos salvó, sí, Señor, gracias, qué bueno eres, te bendigo, bendito seas, Señor. Pero ¿y para qué me salvaste, Señor? Para cumplir tu propósito. ¿Y cuál es tu propósito, Señor? Primero, vivir para ti. Uno, y segundo, tomar aquello para lo cual tú me tomaste, es decir, trabajar para ti. Tenemos que vivir en ese propósito. Y todo esto se encierra en el gran mandamiento. Porque si no entendemos el gran mandamiento, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu fuerza, con toda tu alma y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Si no entendemos esa parte, no estamos aptos para lo demás. ¿Cómo voy a hablar de alguien que no conozco? ¿Cómo voy a hablar de alguien que solamente de oídas lo he escuchado? No. Muchos predicamos, sí, lo que hay aquí en la palabra del Señor, y esto es lo que nos va a levantar, la palabra es la que nos va a levantar, la que nos va a animar, sí. Pero también muchos compartimos de todo lo que Dios ha hecho con nosotros. De lo que hemos vivido en Dios. Si nosotros recibimos a Cristo y no hacemos lo que tenemos que hacer, no le estoy diciendo que va a perder su salvación, usted puede ser salvo. Pero va a pasar de panzazo. Yo siempre le he dicho, si estamos en un estadio y estamos viendo el equipo que usted le vaya, ¿dónde le gustaría verlo? ¿A ras de cancha o hasta allá arriba en el Estadio Azteca, por ejemplo? ¿Dónde le gustaría ver? No, pues que abajo, bueno, abajo se tiene que pagar un precio. Arriba es otro precio, abajo es otro precio. ¿Qué precio estamos dispuestos a pagar? No porque Dios nos esté cobrando, ya somos salvos. Sí, pero, o sea, sí nos dio la salvación. Pero ¿para qué no la dio? Para cumplir el propósito. ¿Y cuál es ese propósito? Vivir para Él. Uno. Y la segunda parte es
alcanzar aquello para lo cual fui tomado. ¿A qué vino Él? A salvar a los perdidos, a salvar al pecador. Él decía que los sanos no tienen necesidad de médico. A ellos nos mandó el Señor, a esa gente. Entonces no pasemos de panzazo. Que las consecuencias sean, o que las palabras de Jesús sean cuando lleguemos delante de su presencia es: pasa, buen siervo y fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Vamos a orar por esta palabra. A darle gracias a Dios. Padre, en el nombre de Jesús, tú nos creaste, nos formaste y nos diste una promesa. Pero también nos diste un propósito, Señor. Y ese propósito, Señor, te pedimos que nos ayudes para poder alcanzar, para poder vivir ese propósito, Señor. Porque ya soy salvo, Señor. Gracias. Pero ¿qué más, Señor? Necesito vivir para ti. Necesito, Señor, ir y hablarle al perdido, Padre de misericordia. ¿Qué harías tú en mi persona cuando tú miras algo, Señor? Pensar siempre eso y preguntarme siempre eso. ¿Qué harías tú? Bendito Dios, muchas veces los procesos no son fáciles. No es fácil. Se sufre, se duele, hay lamentos, hay dolor, hay lágrimas. Pero Padre, que tus propósitos siempre se cumplan en nuestras vidas. Tu hija Patti decía unas palabras perfectas. Tú no miras tanto los procesos, tú te enfocas en el propósito. Bendito Dios, gracias por el propósito que tienes para nosotros. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, que cada uno de los que estamos en Torre Fuerte, Tecama, en Tizayuca, Señor, podamos saber que estamos en esta tierra con un plan maestro, Señor, con un propósito eterno, Señor, que no somos, Señor, el producto de una noche loca de nuestros padres. No nacimos por voluntad de hombre, no nacimos por voluntad de varón, no nacimos por voluntad de mujer, por un deseo carnal de nuestros padres, no. Nacimos porque a ti te plació que naciéramos y pusiste propósito en el corazón de cada uno de nosotros. Padre, enséñanos y llévanos, Padre, a mirar y a palpar, Señor. Y si no lo podemos palpar nosotros, que la descendencia que viene atrás de nosotros pueda mirar, disfrutar, palpar la tierra prometida que tú les prometiste, Señor. Que la puedan disfrutar y que puedan vivir en paz, Señor. Te damos gracias en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Gloria a Dios, mis hermanos, que Dios me les bendiga. Dios nos regaló la salvación, pero también nos salvó con un propósito. Así es que cumplamos ese propósito, no nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. También dice la palabra del Señor: hay de aquellos que sabiendo hacer el bien y no lo hacen, les es contado también por pecado. Así lo dice. Entonces, echémosle ganas, nacimos con propósito, somos gente de propósito, somos gente que tenemos que ver cumplido el propósito de Dios. Que Dios les bendiga, nos vemos el próximo domingo en punto de las 10:30 de la mañana. Que Dios les bendiga. Bye. Maravilloso Jesús, milagroso Señor, solo llenas el lugar de tu presencia.
presencia y haz descender tu poder a los que estamos